Miren Juliana con sus flores. Bueno, pues vamos con el tema de hoy, la clase pasada. Vamos a recordar rapidito lo que vimos la clase pasada sin tardarnos, porque sí necesitamos hoy hacer muchas cosas y ya empezamos con mucha charla, que es bonita siempre la charla. Les mandé al chat una melodía para que, porque a veces si yo la pongo acá no se oye bien. Ya he probado que si uno como maestro quiere poner acá, yo pongo en mi computadora la melodía, pues la oyen como mal. No es que sea una melodía particularmente, no es que sea, no sé, la Quinta Sinfonía, no, es simplemente para acompañar un ejercicio de sensibilización, pero quisiera que todos fueran al chat y ahí tienen el link, no lo pongan ahorita, pero y si alguien no puede porque está viendo la clase en el celular y si alguien no puede, no pasa nada, ¿eh? O sea, no pasa nada si no pueden. Es simplemente que quiero yo acompañar ese ejercicio de sensibilización con una melodía, pero en un momento dado no la pongan ahorita. Todavía no, yo les indico. ¿Sale? Entonces, pues, bienvenida Lupita, que no nos habíamos saludado. Así es que vamos a compartir pantalla. Y recordamos rapidísimamente que la clase pasada, que habíamos terminado de ver lo que es la figura femenina en el poema épico de Gilgamesh, y pasamos a nuestro tema, Ashera, a la diosa silenciada. Entonces, esta fue la bibliografía que compartimos. Les mandé yo por el chat una conferencia, logré localizarla en español para quienes no entienden el inglés, porque vale la pena que se entienda claramente. Entonces les mandé también una conferencia del tema, es acerca del tema y es uno de los investigadores más reconocidos en el tema. Hablamos de que es importante ubicarnos geográficamente porque vamos a conocer un personaje y necesitamos ubicar ese personaje en una determinada geografía porque la geografía es importante. Así es que ya vimos que andamos por aquí, esta zona del planeta, para que ubiquen a sus vecinos. Lo vimos la clase pasada y hoy nada más estaremos recordándolo. Recordar el espacio geográfico, ¿sale? Recordar cuáles son sus vecinos, los vecinos, me regreso, todos los vecinos, porque siempre es importante, nuestros vecinos son importantes, ¿a poco no? Yo cuando voy a dar la clase tengo que cerrar las ventanas porque mis vecinos, los gallos, son bastante, se agitan bastante y luego ya vi que en algunas de las clases los gallos se escuchan, entonces bueno, los vecinos son importantes. Y es importante que acá le llaman la media luna fértil a una zona que tenía ciertas características diferenciadas de otras partes de este mismo espacio, ¿no? Geográfico, y le llaman la media luna fértil, que es una especie de platanito, una media luna para abajo o una especie de platanito, y entender que es porque, voy a señalarles por qué, porque acá tenemos el Tigris y el Éufrates, y esta es Mesopotamia. Cuando conocimos el poema épico de Gilgamesh, pues esta es la zona implicada en todo lo que contamos. Y también tenemos, no hemos visto Egipto, que es una mitología bastante interesante, ya la veremos. Acá tenemos el Nilo, que es otro surtidero de agua, de vida. Pero resulta, y por aquí, bueno, algo, acá hay el río Jordán, no es que salga aquí, pero también anda más o menos por acá, ¿no? Por esta zona. Y que hay acá un gran desierto, o sea, hay desierto alrededor. Nos preguntamos qué era la religión y fue muy interesante todo lo que tenemos nosotros idea de lo que es la religión, cómo fueron cosas muy dispares, ¿no? Pero no nos vamos a quedar ahí porque ya está, ya lo vimos. Vimos que lo que es la palabra religión, pues realmente fue un término que surge después. La observación de las prácticas, la observación de los acontecimientos, del sentir humano, de los ritos, todo eso intenta el ser humano nombrar las realidades que están ahí. Intentamos nombrarlas, ¿sí? Pero las realidades son anteriores al nombramiento. A veces
y aquí me tengo que detener, a veces el nombramiento genera realidades, ¿sale? O sea, en un primer momento de nuestra experiencia con un cosmos vasto, caótico, lleno de posibilidades, para ir asentando la realidad, irnos moviendo a través de la realidad, nombramos. ¿Sí? Algo que, una experiencia vital, un objeto, algo con lo que nos relacionamos, pero en este momento ya también nos podemos dar cuenta de que nombrar produce, ¿sí? También nombrar produce, nombrar genera, nombrar engendra, sobre todo cuando ya se trata de historias, ¿sale? Engendramos. Y bueno, esa es la prueba de que muchas de las historias de la Biblia hebrea han generado a lo largo de la historia, de hecho, una realidad, la misoginia. Si nosotros nos asomamos a algunas de las páginas, ahí hay versículos engendradores de misoginia, no vamos a juzgar, no es el plan juzgar, el plan es comprender, porque finalmente nunca sabemos alguien por qué comienza una cierta forma de ser, siempre tiene detrás algo que lo genera, entonces el juicio pues nos aleja de la comprensión y es mejor la comprensión. Así es que, bueno, vimos que esto de nombrar como religión lo que son muchas cosas, lo que son muchas prácticas, lo que son estados, de lo que también luego terminamos nombrando como alma, surgen posteriormente a prácticas y vimos esto que se les hizo muy interesante, los dos ámbitos religiosos. Recuerden, no están cortados con serrucho, con cuchillo, no son rebanadas de pastel distinguibles. Algunas veces hay cruces de una de las columnas hacia la otra, ¿sale? Pero sí se pueden fácilmente ver prácticas que pertenecen a lo que luego terminamos llamando como una forma de comprender, ¿verdad? Pero no es absoluto una religión oficial, una religión ya establecida, una religión ya dada por dirigentes y que tiene todas estas características, y una religión más bien vivida por nosotros, por el pueblo, por nuestras costumbres, por las familias, y que tiene estas otras características. Acá están también estas otras partes de la colectura. Y ya ahí nos quedamos, hasta ahí pudimos ver, era importante recordarlo, todo esto son antecedentes para nuestro tema, vamos a ver a Shera, y también la palabra historia hay que analizarla. Es importante analizar la historia porque muchas veces la Biblia hebrea ha sido considerada por algunos como historia en el sentido de que así pasó. Y una cosa es que podamos localizar en la historia de la humanidad culturas, reyes, acontecimientos, y otra cosa es que lo que aparece en el libro haya tenido la literalidad que una lectura superficial nos engendran. Una lectura superficial quiere decir una lectura literal, ¿sale? Vamos a recordar los 4 niveles de lectura. Algunos ya han estado en varias clases y van a decir, maestra, si alguno dice esto, que me los diga los 4 niveles de lectura y que me los explique ahora. Que hable ahora o calle para siempre. Los 4 niveles de lectura importantísimos en todo texto, como ya sea la Biblia o algún clásico, o generalmente libros sagrados o clásicos tienen los 4 niveles de lectura. ¿Sale? Libros sagrados o clásicos tienen los 4 niveles de lectura. Otro tipo de literatura, a veces no podemos localizar los 4 niveles, pero vamos. El primero es el literal. El literal es el primer nivel, donde la historia nos cuenta de un jardín del Edén, entonces es un jardín en un lugar muy bonito, ¿sale? Entonces ese es el nivel literal. O como les digo, es que me encanta siempre, y como además hoy inicié la clase con un beso de Cervantes, entonces el Quijote es un loco. Nivel literal, el señor se volvió loco. Nivel literal, primer nivel, ¿sale? Segundo nivel, el nivel significativo, donde la historia cuenta algo para nosotros, ¿sale? El Edén, pues a lo mejor algún momento en donde nosotros nos sentimos muy bien, sin presiones,
donde estuvimos a gusto. Entonces ese es el nivel significativo de la historia del Edén. Y el nivel significativo, por ejemplo, de Don Quijote es que a veces nosotros decimos, ups, me he sentido como él, como un loco, porque yo deseo cambios mundiales y yo siento como él, que los molinos de viento me tumban, yo soy un Quijote. Ese es el significativo. Es muy bonito, ese es el que todos los promotores de lectura animamos porque ese nivel es accesible a todos, absolutamente a todos. Es el nivel, no hay que quedarse en el literal porque ese es pobre, pero el significativo es para todos y es rico porque conectamos. Y luego ya viene un tercer nivel que requiere cierto grado de erudición, que es el nivel, digamos, simbólico o de crítica textual, en donde ya nosotros analizamos detalladamente, en el caso de la Biblia, versículos, en el caso de Shakespeare, analizamos a los personajes, o sea, hay un análisis y necesitamos tener información de contexto histórico y necesitamos tener mucha información, que ya es información, a veces de carácter erudito, para poder entender el texto. ¿Sale? Ese tercer nivel, pues no muchos llegan porque es el nivel en el que se concentran los estudiosos. Ahora, hay que tener cuidado, los estudiosos, por si acá hay estudiosos, sabemos, los estudiosos es que no nos tenemos que quedar en ese nivel, porque cuando el estudioso se queda en ese nivel, aburre. Cuando el estudioso se queda en ese nivel, desconecta. Entonces, ese nivel es un poco peligroso si no está conectado con nosotros, porque nada más es un montón de datos, un surtidero de información, un yo sé, yo sé, yo sé, sí, pero no conectas, ¿sí? Pero el cuarto nivel, y fíjense cómo va como parejeando, el cuarto nivel es algunos le llaman anagógico, otros, y me gusta más llamarlo trascendental, pero es porque en ese cuarto nivel la lectura es espiritual. La lectura ya es de un proyecto relacionado, en este caso, por ejemplo, con la religión. Y este proyecto, para que haya una lectura muy rica, se nutre de todos. ¿Sí? El cuarto nivel se nutre de todos, pero implica que la historia, no seguí dando los ejemplos, pero por ejemplo en el tercer nivel del Edén, bueno, a lo mejor pues hay que entender que en Babilonia los palacios tenían jardines, porque de repente el jardín era un espacio cuidado y protegido, y por eso en la narración del jardín del Edén, de repente dicen que estaban cuidando unos querubines, que realmente los querubines no eran ángeles, eran una especie de monstruos alados que estaban cuidando el palacio, y ya nos metemos al Museo Británico y vemos los querubinzotes, busquen la palabra querubín y vean lo que son, y bla, bla, bla. Ese es el simbólico en el caso de la narración. Y en el caso del Quijote, pues ándale allí, la maestra ahorita no dejaría de hablar, porque te puedo explicar cómo desde el momento en que, desde el primer capítulo, desde el prólogo, te está dando claves Cervantes de que el caballero andante lo que es un caballero, sí, cábala, porque era lector de cábala, porque Cervantes venía de una familia de judíos conversos, que se tenía que ocultar toda esta información porque los estaban quemando, bla, bla, bla. Tercer nivel. Y cuarto nivel, sí, que dijimos que era el anagógico trascendental, es el nivel donde lo que conectas, toda la historia la conectas con el alma. Toda la historia. Hemos sido arrojados del Edén primordial, de la perfección de nuestro vientre, donde nuestra alma estaba aceptando todo el cosmos, o inclusive antes del vientre de la madre, en un estado cósmico de almas, y por eso volver al Edén es volver al cosmos, etc. Y igualmente en el Quijote, el amor de Don Quijote por Dulcinea es el amor de este ser humano que ha encontrado que hay algo superior en este mundo y que lo puede ver. Es una campesina, pero en la campesina ve a Dulcinea, una princesa, es decir, en lo cotidiano vemos lo divino. 4 niveles. Era urgente y necesario, ya sé que lo saben, pero verdad que es muy importante, muy, muy importante. Entonces, vamos a seguir analizando estas cuestiones de
religión e historia, porque la historia, por ejemplo, pertenecería, cuando nosotros leemos la Biblia, pertenecería al tercer nivel. Hay que conocer historia, ¿sale? Para que algunas de las narraciones tengan un sentido científico, ¿sale? Pero vamos a ver, una cosa es la historia, otra cosa es el historiador. ¿Y qué creen con la historia? ¿Ustedes creen que es algo cerrado? La historia la vive cada persona y cada persona puede hacer su historia, de manera que ahora que en el mundo entero se dio el COVID, tenemos particulares visiones del COVID, historias personales del COVID, experiencias buenas o malas, enriquecedoras o empobrecedoras. Entonces también la historia no es nada cerrado, porque la historia la experimentan y hay un libro que se llama es de Portillo. A ver, ¿quién me ayuda ahorita que lo busca? La historia de los vencidos, la historia de los vencidos. Y el nombre, por favor, si alguien lo busca, de Portillo, que es un gran... ¿Visión de los vencidos? La visión de los vencidos, ajá. ¿Y cómo es el nombre completo del historiador de Portillo? León Portilla. León Portilla. Gracias, Cari, León Portilla. Bien, entonces ahí precisamente hace un rescate de la visión de los vencidos, porque la historia de la conquista se cuenta desde el español, ¿no? Tenemos las crónicas de Cortés, todo lo que se escribió, los vencedores la escribieron, pero los vencidos no. Entonces, esto es importante para nuestro tema. No estoy delirando ni nada, ni divagando, ni delirando ni divagando. Pero necesitamos entender que la historia, porque la Biblia está basada en historia, no es historia como tal. También es la historia de los vencedores, los que vencieron. Vimos en estas dos columnas de la religión del Estado y la religión del pueblo. Entonces, esta es la religión del Estado. Y lo que se escribió desde cierta, pues, para empezar, lo que se escribió desde los escribas, que ya para ser escriba, ya nada más con eso, había salido de un medio donde no se escribía, que era un medio distinto al del escriba, que ya tenía relación con el poder, ¿no? El escriba. Entonces, eso, es importante que todo esto lo tomemos en cuenta. La historiografía es la escritura de la historia, debe ser lo más posible objetiva, pero aunque debe ser lo más posible objetiva y el buen historiador está intentando la localización de evidencias que concreten la objetividad, es decir, lo tangible, existe la historiosofía, que es una ideología implícita dentro del que investiga y añade además una carga ideológica en el relato, ¿sale? Hay hechos históricos, pero el que los cuenta también tiene sus propios juicios de valor. Esto está allí, es como obvio, es como verdad de perogrullo, ¿no? Ya saben, verdad de perogrullo es una verdad que sí, pero no, pero lo malo con las verdades de perogrullo es que a veces las hacemos a un lado y no entendemos que afectan a otras cosas que ya no son verdades de perogrullo, que ya son muy fuertes, como la comprensión de la historia. Nos mandan la historia y no estamos preguntándonos quién nos la cuenta, cuál es su visión de la historia. No nos preguntamos, no nos cuestionamos si había otra versión de la historia. Y eso es importantísimo porque todo el que cuenta, el que enseña, yo misma, ustedes, hay dentro de nosotros un acercamiento o un rechazo a ciertas realidades, ¿no? En la antigüedad, ahora vamos a la antigüedad. En la antigüedad, y concretamente la época en que vive el personaje, vive en el sentido, en la psique, ¿sale? Vive el personaje que vamos a conocer, no se escribía la historia como hoy. Y que conste que no es que hoy ya esté escrita con imparcialidad. ¿O ustedes creen que hoy
2021, ¿se escribe la historia con imparcialidad? ¿Es posible? De hecho, más bien mi pregunta ¿es posible escribir la historia con imparcialidad total? Es que siempre va a haber inclinaciones, por más que intentes, por más, es la intención que estemos siempre poniéndonos en los zapatos del otro. Es lo recomendable en los historiadores que estén poniéndose en los zapatos del otro. Es lo recomendable en todo estudioso que esté poniéndose en los zapatos del otro. Pero es difícil porque implica soltar parte de nuestros asideros, ¿sí? O sea, soltamos nuestros asideros para permitir que otro nos muestre otra visión de la vida. Y eso, creo que al iniciar la clase, estábamos platicando con Carla, porque les mandé un video. Es un video que mandé a todos mis grupos porque pienso que en todas las clases de alguna manera u otra aparece ese tema, ¿no? El de la, pues llamémosle construcción de la realidad, ¿no? Entonces, si alguien no lo ha visto, no implica que reprueban para nada, implica que se lo han perdido, pero vale la pena, ¿sí? Por eso lo mandé a todos, vale la pena. Si alguien ya lo vio y quiera en este momento recomendarlo, tome o comentar alguna cosa, tome la palabra. Si no, a ver, Adi, adelante. Bueno, a mí me ayudó. Yo ya sabía de estos temas y la verdad me encantan y estoy como muy de acuerdo, digamos. No, lo entiendo de manera intuitiva. Entonces este señor lo explicó increíblemente fácil, digamos. Me hizo entender. ¿Te acuerdas que yo te había comentado que tenía problemas con la palabra Dios? Pues ya con él ya solucioné ese problema. Entonces, la verdad, yo sí lo recomiendo un montón. No lo escuché una vez, ¿eh? Lo escuché yo creo que fácil como 5 ayer. Y creo que lo voy a volver a escuchar. Entonces híjole. Y yo no sabía o sea, yo creía que era algo como más actual, esta situación de la física cuántica. O sea, y no, ya veo que tiene bastante tiempo. Entonces eso también me ayudó como a afianzar eso que yo creo. La verdad es un video buenísimo. Ojalá que todos lo vean. Como a la mitad más o menos del video, menciona Jacobo Greenberg, un científico mexicano, que estaba haciendo unos estudios y se iban a reunir. De hecho, fue algo muy fuerte porque desapareció ese científico mexicano sin dejar rastro. Y bueno, hay varias teorías. No sabemos, pero una, bueno, es que su misma esposa lo había asesinado porque tenía una esposa un poco extraña. La segunda esposa, no la primera. Otra versión es que fue raptado por la CIA porque la investigación que estaba realizando era una investigación en torno a la realidad y ya estaba haciendo trabajos con la transmisión de información pues telepática, ¿no? Y con experimentos comprobados. Y se iba a reunir con este señor, ¿sí? Se iba a reunir con Ami. No sabemos, ¿no? Como pudo haber sido cualquier cosa que a lo mejor, no sé, pasó alguno de esos accidentes que luego la persona nunca la encuentran y era algo muy sencillo, pudo haber sido algo complicado. Han llegado a decir inclusive que fue abducido, porque todos sus conocimientos se los entregaban de por allá arriba. Bueno, muchas cosas, porque cuando no hay una, pues es la apertura para muchos. Es un documental bastante recomendable. Si alguien más quiere opinar, qué bueno, Adi, yo sabía que te gusta la cuántica y sabía que te iba a encantar. Magdalena, adelante. Actívanos tu micro. Activa tu micro. Yo te digo, ya, listo. A mí me pareció, yo ya tiene mucho tiempo que estoy con estos rollos de física cuántica, pero ayer se me hizo tan claro, me quedó en casos muy interesantes y así puedo llegar a una conclusión que creo que eso fue lo que me llegó, que si no haces una conciencia, entonces no estás conociendo nada, ¿no? O sea, el que estar observando, el que cada quien tiene aquí puedo decir, cada cabeza es un mundo,
tienes diferentes conceptos de las cosas. A mí me encantó, me quedaron claras muchísimas cosas. Me fascinó el video y de verdad es grandioso. Ojalá que lo puedan ver y como dijo Adriana, hay que verlo, porque de verdad es súper, súper interesante. Pero concluyo con eso, es abrir conciencia en todo lo que hacemos. Qué bueno, Magdalena. Y me da gusto que hayan estado ya desde hace tiempo con este tema, porque, bueno, es algo renovador de la sociedad, pero si la gente no lo conoce, pues ¿cómo va a renovar si no sabes? Bueno, Marichuy, adelante. Gracias. Fíjate que yo creo que yo enfoqué mucho las baterías hacia la formación en relación con las ciencias, ¿no? Y sobre todo la ciencia natural. Y eso de alguna manera me formó un pensamiento de solamente creo lo que veo o puedo comprobar. Pero después de pensar, después de ver el video, me pongo a pensar cómo puede ser que se cree algo, que se pueda crear algo, si no hay una fuente interna. ¿Sí? No, para mí, bueno, el pensamiento, la conexión de neuronas, el hemisferio, bla, 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 sí, pero es como querer intentar hacer la vida descifrando cuál es la fusión, pero falta la chispa que yo no puedo crear. Entonces, me pareció algo muy interesante. Para mí, cuando hablan así de las cosas cuánticas, a mí me parece así como de algo extraterrestre, ¿no? Pero es por eso, porque tiene uno, no hay una flexibilidad del pensamiento más allá de eso que puedo yo comprobar y ver. Pero al escuchar a este hombre con una manera tan sencilla de explicar esa parte, y luego me pasé a ver el video de lo del vacío, y entiendes que como la construcción de la realidad y los espacios vacíos que no existen. Entonces dices, claro, o sea, hay algo que se puso como una impronta del universo en el ser humano para poder crear, ¿no? Porque no sale de la nada, tiene que haber un halo divino en el ser humano que le permita conectarse con el universo y poder crear, descubrir y aportar cosas que están ocultas. Yo no creo que las invente, yo creo que las encuentra. O sea, me encantó el video, de verdad, sobre todo muy sencillo. Decía un señor que vendía libros y casi los había leído todos. Está tan sencillo que hasta yo lo entendí. Gracias, Marichuy. Gracias. Pues sí, porque además quien está ahí es un científico reconocido, imparte materias de las más difíciles en universidades reconocidas, o sea, no es como el decir de alguien que se le ocurrió, no. Bueno, Carla, adelante. Todo esto lo voy a conectar con nuestra Ashera. Pues yo ya te había comentado que me impresionó mucho, me gustó, pero también una de las cosas que me impresionó mucho fue esta claridad con la que te va llevando de la mano y cómo yo soy muy escéptica, debo decirlo, pero, y decía, a ver, va a llegar un momento en donde empiece a disvariar, ¿no? Pero, o sea, es un científico y va de la mano con, como va la ciencia, con axiomas lógicos y va haciendo, y a mí, yo lo tuve que ver 2 veces y a mí no se me hizo tan fácil, porque había unas cosas que decía, eso no lo entiendo, no sé de qué está hablando. Y tengo yo como un pendiente, una plática con mi hermano que es matemático, pero se me hizo así, como te va llevando de la mano. Yo tomé notas y notas y notas y las revisaba y la volví a ver otra vez, pero también me impresionó mucho cómo funciona la lógica, o sea, cómo
van evolucionando estos axiomas y cómo se empieza de pronto a involucrar la filosofía. Muy padre, muy padre, un ejercicio padrísimo. Sí, me gustó mucho. Qué bueno, es que precisamente el punto es que hoy en día empiezan a confluir caminos que durante siglos estuvieron separados, como es la ciencia y la mística, por no llamarle religión, llamémosle mística o espiritualidad. Entonces, estos dos caminos empiezan a encontrarse y ese es el gozo, ¿no? Bueno, de eso iba el video. ¿Y por qué les pregunto ahora? Bueno, porque todo esto es necesario para el tema que viene. Van a necesitar ahorita todo lo que les lancé, porque la historia, en la época de la que vamos a estar hablando, eran los mitos. O sea, los mitos, el mito es la historia de la antigüedad. ¿De qué manera querían contar? Pues querían impactar para que permaneciera. Miren, un ejemplo muy fácil. Todo mundo tiene acá implantado, conozca o no la Ilíada y la Odisea, todo mundo sabe del caballo de Troya. ¿De acuerdo? Porque lo contaron así para que quedara el impacto de aquel triunfo sobre esa zona, que era una zona, Troya era, digamos, una frontera rica, próspera, había que conquistarla para poder tener libertad con el paso hacia Oriente. Entonces, ¿cuántas otras batallas a lo largo de la historia de la humanidad han sido batallas por fronteras, ganadas a lo mejor porque los más poderosos tenían carros con caballos y los otros no poseían ni carros ni caballos? Es decir, ¿cuántas poblaciones pobres se vieron sometidas por los hombres que llegaron a caballo y se impusieron desde la altura de sus caballos? Es más, acá en México creían que eran uno solo, o sea, en muchas, por eso se generó también la imagen del centauro, no solo aquí en México creían que era uno solo, sino en muchas zonas donde no se conocía el caballo, se pensaba que era uno solo. ¿Por qué? Porque era un elemento de poderío guerrero, ¿no? Entonces, cuando yo cuento de un caballo de Troya, es más fácil que se recuerde que a lo mejor simplemente fue que llegaron a apoyarlos un grupo de soldados, digamos lo que le llamamos ahora la caballería, ¿no? Que llegó la caballería a apoyar. Pero si tú dices la caballería, ¿cuántas caballerías a lo largo de la historia hay? Y no se te quedan grabadas todas las caballerías no se te han quedado grabadas ni se te quedarán grabadas, pero decir que un caballo de Troya que tenía en su vientre a los soldados, se te queda grabado. Entonces hubo un triunfo, pero para que se recordara, se tiene que contar con los elementos del mito, que es el símbolo, utilizar la realidad para transformarla, y entonces se convierte en un caballo de Troya, que también se cree que pudieron haber ganado los griegos sobre los troyanos por una especie de traición. ¿Qué es el caballo de Troya? El caballo de Troya trae en su vientre a los soldados. Tú metes con confianza el caballo de Troya digamos, a tu ciudad, porque crees que ya los malos se fueron, vamos a suponer, no importa que no conozcan la Ilíada, se los estoy sintetizando así, digamos que los malos, vamos a llamarles los malos a los griegos y los buenos a los troyanos, siempre tenemos preferencias, y digamos que tú estás en Troya y ves que ya se fueron los griegos, ya se cansaron de estar en el asedio 10 años, pero te dejaron su caballo que, pues a lo mejor ellos, un caballo grandote de madera, qué bonito está el caballo lleno le colgaron flores al cuello. Ay, qué bonito, hay que adueñarnos el caballo que dejaron, ¿no? Y además hay que meterlo como símbolo de que, bueno, finalmente vencimos, dicen los troyanos, y meten el caballo. Y entonces, ¿qué es lo que meten? A los guerreros más esforzados que en la noche
salen del vientre del caballo y abren las puertas de la ciudad para que entren los otros que estaban escondidos, no se habían ido. Entonces el caballo también es la representación de una estrategia militar. El caballo de Troya también es la representación de que a lo mejor algún traidor, hubo algún traidor, porque cuentan que uno sugirió que metieran el caballo, etcétera, que se dan en todas las batallas, pero que no los recordamos porque tan se dan en todas que necesitamos elementos simbólicos para recordarlos, ¿verdad? Entonces, así se contaba la historia antes. Por eso Gilgamesh sí parece ser que existió, hubo un rey que haya vivido todo lo que vivió Gilgamesh, esa es otra cosa, ¿no? Y también, por supuesto, a la hora de transformar esa historia, ¿quién la transformaba? Las élites, ¿sí? Las élites. El pueblo la seguía contando, pero ¿quién tenía la facultad de escribirla? Las élites, los sacerdotes, los escribas. Bien, ¿qué tenemos para el tema que vamos a ver hoy? Bueno, tenemos textos. La Biblia es uno de ellos. La Asherah está en la Biblia mencionada. Entonces tenemos textos, tenemos epigramas, que epigramas es que no tenemos textos, pero encontramos de repente a lo mejor una crátera donde hay una escritura, o encontramos un amuleto donde hay una frasecita. Esos son los epigramas, o sea que no encontramos como tal una historia, pero encontramos escritura. Y las esculturas, eso es lo que tenemos, ¿sale? Estas no son, tengo 2 ejercicios de sensibilización, este es uno. Estas no son las escrituras de Asherah, no, las esculturas de Asherah, no. Esto me sirve para enseñarles otra cosa, que es la taquigrafía simbólica. El arqueólogo, esto viene en el libro de Marija Gimbutas, Dioses y Diosas de la Antigua Europa, ya lo vimos en otra sesión. Hay sesiones grabadas en el internet acerca de las diosas, así es que, pues, si les interesa el tema, vayan también por esas sesiones que están grabadas en el YouTube, que están subidas al YouTube. Pero aquí nada más quiero explicarles que para los arqueólogos hay lo que se llama taquigrafía simbólica. A lo mejor ya hoy no, pero en mi época todavía se usaba que te enseñaban taquigrafía, ¿sale? A las jóvenes no, ¿verdad? ¿Las jóvenes saben taquigrafía? No, ¿verdad? No saben taquigrafía. La taquigrafía, ¿quién sí le tocó alguna clasecilla? Sí, ¿verdad? Taquigrafía. ¿Saben, jóvenes? Me encanta porque eso es lo bonito, que enseñamos cosas y ahora lo llevan, ¿no? La taquigrafía simbólica es que cuando alguien te quería dictar, tú tenías que escribir muy rápido porque la persona no se iba a detener a esperar si tú ya ibas a su ritmo de voz. Intenten ahorita escribir todo lo que yo hablo y verán que no pueden. La taquigrafía era una síntesis, era con un signito rápido, podías escribir, ¿no? Entonces era mucho más rápida porque casi, no me acuerdo bien, pero si alguien sí se acuerda y no era así, me corrigiera, casi una palabra con un signo, cosas así, que te daban mucha agilidad. Lo enseñaban porque la mayoría de las mujeres, pues su única posibilidad de trabajo era ser secretarial. Entonces tenían que saber taquigrafía porque el jefe les iba a dictar una carta. ¿Sí? Vean todo lo que hay detrás de la taquigrafía. Como el jefe como ese era el único trabajo al que podían a lo mejor aspirar, pues tenían que saber taquigrafía porque iban a estar ahí paraditas todas monas, mientras el jefe no escribía la carta, él solo la iba a dictar. Y ellas la tenían ya luego que escribir en sus máquinas esas máquinas antiguas. Entonces, ¿taquigrafía qué es? Porque yo si les suelto nada más de que esto es taquigrafía simbólica, pues ¿qué les pasa? Pues se quedan en la babia, ¿no? Sobre todo las jóvenes que no saben qué es taquigrafía simbólica. Quiere decir que en la antigüedad, que no había la facilidad de los medios para la escultura, como se imaginarán, intentaban reproducir de manera más simple grandes constructos mentales, o sea, cosas que tenían en su mente y que eran muy grandes, la sintetizaban. Entonces, a esto le llamamos taquigrafía simbólica. Les digo que viene esto en el libro de Marija Gimbutas. Los arqueólogos están acostumbrados a formas simples y hacer traducciones hacia conceptos más grandes. Pero
que creen que también nosotros podemos, porque esta figura, díganme, ¿a qué les remite? Hay una belleza en esta figura y hay un, ¿a qué nos remite esta figura? Pues ¿a qué? A ver, no quiero decirlo yo. ¿A qué nos remite, Juliana? ¿A qué nos remitirá esa figurilla que les llamaban? No te oímos, no te oímos. A un hombre, Puede ser a una un hombre. figura humana. Una figura humana, exacto, una figura humana que no tiene características ni de hombre ni de mujer, ¿no? Una figura humana. Bueno, general, una figura humana. Cuando digo hombre, Sí. escúchame, Yoli, yo escribo muchas palabras que aprendí en taquigrafía. Por ejemplo, hombre, H apóstrofe arriba, H, AP. Cuando tomo tus notas, yo uso mucho como, C, el acento arriba, porque yo hice unos años de perito mercantil y teníamos taquigrafía. Lo uso mucho. ¡Wow! O sea que mis clases están en taquigrafía. No, no todo, No todo. algunas cosas que me quedan. No, todo no, pero está bueno. Muy bien. Me gusta muy tomar bien. notas. Sí, muy bien. Entonces, pues es importante, ahorita esto es importante porque si les dije que lo que tenemos, algunas de las cosas que tenemos son esculturas, hay que entenderlas, ¿no? Porque los textos, pero a todo le tenemos que hacer interpretación, ni crean. Aquí hay más taquigrafía simbólica que tenemos ahí, pues una jarrita y ya ahí podemos, a ver, ¿qué es esa jarrita? Ya esta taquigrafía simbólica es más discurso que la otra, ¿sale? ¿Quién me dice qué es? A ver, ¿quién me dice qué vio ahí en esa jarrita? A ver, ¿tiene levantada la mano Carla Marichuy? Es que se quedó la mano subida, déjame ver si la va. Una mamá feliz. Una mamá feliz, sí, vamos a verla. Me gustó eso de la mamá feliz. Vean, la mamá feliz. Sí, y curiosamente, es una mamá en Arizona, ¿saben por qué? Es que es una mamá ave. Una mamá feliz porque imagínense todo lo que hay acá adentro. ¿Qué será todo lo que hay acá adentro? Vida, porque es una jarra de agua. Agua, vientre, una mamá feliz. A ver, por ahí tenemos otro comentario, ¿verdad? Una contenedora. A ver, muy bien, vamos a leer todo lo que dijeron acá. Una sirena. Muy bien, porque en la antigüedad las sirenas eran aves y las sirenas eran las conectoras con el mundo espiritual. Una contenedora, dice Flora. Sí, contiene, fíjense, una contenedora. Es decir, cualquier vasija es femenina porque es contenedora, porque es el vientre contenedor del hijo, femenino. Un corazón en forma de vientre, dice Cari. No, bueno, pues qué bonitas cosas ponen. Están con buenas lecturas de taquigrafía simbólica. Ninguna de estas les puse ahí la zona. Estas no son de Israel, pero son de vecinos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante, porque son sus vecinos, entonces necesitamos entender cuando conozcamos las estatuillas que se han encontrado por miles en las excavaciones, en la zona donde habitaron los hebreos, los pueblos que escribieron la Biblia, pues hay que entender a sus vecinos, ¿no? Acá tenemos otra, ¿y qué es? Bueno, está un poco rotita, pero alguien alcanza a distinguir su rostro no quiero decirlo yo, para que si alguien lo sabe, a ver. Dice una mujer, acá Selene, qué bonito Selene, una mujer bendecida de la otra, muy bien, una mujer bendecida. Y en la otra, pues no sé si vieron su carita de serpiente, ¿verdad? Porque la serpiente, pues también era una formulación para la vida, lo vital. Vamos a seguir. Entonces, todos estos son vecinos. Esta me fascina. Vean qué cosita hermosa. ¿Ya vieron también que es un ave? Cuando tenían rostro de ave, aunque tuvieran cuerpo de ser humano, de mujer, indicaba que, si ustedes están leyendo taquigrafía simbólica, ave, ¿qué hace el ave? Vuela, exacto, o sea, vuela, o sea, tiene como, a veces nos complicamos la cosa, el ave vuela, para ver un ave volando, ¿qué tienes que hacer? Mirar hacia dónde,
hacia lo alto. Ves un ave, miras hacia lo alto. ¿Qué hace un ave con sus alas? Está en libertad, es una sensación preciosa. Entonces está involucrado todo ese misterio en la formación de esta figurilla, ¿sale? Miren, creador desconocido, pero hagamos un intento. ¿Quién habrá hecho esta figurilla? Es de Siria, ¿eh? Es una figurilla de Siria, más antigua, fíjense, 2100 al 2000, más antigua de lo que tenemos datadas las escrituras hebreas, más antigua, pero miren esta, ¿no está bella? ¡Ay, qué cosa! Véanla con su rostro de ave, miren, cuenta Amarilla Gimbutas en su libro, esta figurilla está en ese libro, que es probable que estos agujeritos, a ver, no, mejor, no les digo lo que leí, mejor, ¿para qué creen que eran esos agujeritos? Ajá, ajá, les ponían ahí plumas o adornos, entonces, exacto. Que nosotros ahora son aretes, pero pues, ¿qué podía haber entonces? Miren, si es un ave, aquí también le podían meter, que ya no se conservaron a lo mejor, porque se conservó pues esto, pero no se conservaron todas las decoraciones. Hagamos un ejercicio de imaginación y no quedémonos con la figurilla así tal cual, sino con todo lo que tal vez portaba aquí, plumas de colores o colguijes o telitas, lo que fuera. ¡Qué belleza!, ¿no? Su triángulo púbico, que también tiene taquigrafía simbólica, su triángulo púbico, se interpreta, los arqueólogos estudiosos de estos temas nos dicen que estos especies de zigzag indican la visión del río, ¿sí? Entonces están aquí porque el río, ¿qué era? Vida, el agua, imagínense, vida. Y acá está también. Otra vez, vean, aquí está otra vez lo que le ponían. Aquí no hay rostro. Cuando no hay rostro, implica que se está aludiendo ya no a lo humano, sino lo divino. Por eso no hay un rostro, por eso hay solamente el cuerpo, como el gran cuerpo de la madre de la tierra, lleno de sus surcos, sus ríos, ¿sale? Miren aquí qué bonito, en sus pechos, el centro de sus pechos, su triángulo púbico, bueno, todo eso que hicimos es taquigrafía simbólica, pero ahora sí, vamos a ir con el ejercicio de sensibilización. Quisiera que ya fueran, recuerden que les puse en el chat una musiquita, apaguen sus audios porque por si alguien la aprende ahora diferente, no se escuche. Cada quien tiene que estar escuchando esa musiquita. No, todavía no. Espérenme. Perdón. En este momento no. Caramba, ya se me iba a arruinar mi ejercicio por andar de apresuradita. Bueno, ya, ok. Somos estos beduinos, ¿de acuerdo? No pongan música. Solo imagínense que ustedes son estos beduinos. Yo les mostré la zona de la que vamos a estar hablando. Observen esas dunas. Son estas personas, estos camellos son los únicos animales que pueden andar por ahí, porque bueno, pues porque nos dicen que son los que pueden estar sin beber agua mucho tiempo. Vean eso. Imagínense recorrer esas extensiones amplias, vastas, donde hay una ciudad, donde descansar. Miren eso. La tierra de donde no puede, ya no es que el tallito atraviese el asfalto, es que no es posible que ni siquiera reviente la semilla en esa aridez. Miren eso. Largas extensiones de un mar amarillo de arena, que luego va transformándose porque las tormentas de arena mueven las dunas de un lado para otro. Eso está en nuestro planeta,
Aquí en nuestro planeta tenemos diferentes espacios geográficos que generan diferentes sensaciones, emociones o visiones de la vida. Visiones de la vida. No es lo mismo en el trópico donde andas casi encueradito por el calor a los lugares donde tienes que rodearte de pieles de animales, tu mismo cuerpo. O lo muestras por el calor o lo guardas por el frío. ¿Cuántas cosas diferentes nos da el planeta, este mismo planeta? Miren, 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 y ahí andamos. Ay, visualicen el agotamiento, pero había que vivir porque lo más importante es seguir vivos, ¿no? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? Enciendan la melodía y nada más escuchen la melodía y ya estamos llegando por allí, a lo lejos. Escuchen la melodía bajito para que puedan seguir viendo las imágenes y oyendo mi voz. A lo lejos, ¿qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya vieron? ¿Cómo? En medio del desierto. ¿Qué es eso? Necesito que se graben bien esa imagen. ¡Oh! En medio del desierto, ¿ya vieron? Un oasis. Un oasis. Agua en medio del desierto. Palmeras. El oasis siempre está rodeado de palmeras. Ojo con las palmeras. Ojo con las palmeras, porque vamos a verlas. Miren esas palmeras. Miren, agua y sombra de las palmeras. Agua y sombra. Mucha agua. Hierbas a la orilla del agua. Ya sabemos, es un oasis en el desierto, al grado que muchas veces deseabas tanto encontrar lo que lo veías y no era, el espejismo. Miren, miren, la palmera. No se olviden de la palmera porque tiene mucho que ver. La palmera es un árbol con frutos. ¿Qué tiene la palmera? Cocos, agua. Y aparte el coco rico. Miren. O sea, un pedacito con agua. Bueno, ya apaguen. Ya pueden apagar. Estas son imágenes que aparecen remitiéndonos a la diosa Ashera como árbol. ¿Sale? Observen, les puse por acá las palmeras. Ahorita vamos a verlas volteadas porque a lo mejor dicen, qué pacho. Pero necesito que observen esas imágenes que remiten a la diosa Ashera y que con el paso del tiempo habrá quien ahora vea aquí una menora, pero pues yo aquí veo ramas. A ver, vamos a acercarlo. Pues es que es nada más que veo, ¿no? Porque yo creo que ni siquiera, a ver, vamos a estudiar. ¿Qué veo? ¿Qué es? Son ramas, ¿no? ¿O son otra cosa? Bueno. Vamos a ver esta. Ojo con los leones también, que ya los habíamos visto con Ishtar, que está parada sobre 2 leones y que siempre todas las culturas se contagian de las imágenes. Pero miren acá, 2 leones. Y bueno, los animalitos que los nómadas con tanto desierto no es que puedan sembrar, lo que pueden es traer la cabrita, o sea, no, para que pues la cabrita y que le va dando lo que la cabrita da. Yo la verdad que no soy pastora, pero hay que ponernos a investigar todo lo que hace el pastor, todo lo que tiene que hacer el pastor, que tiene que vivir en zonas así. Y ya que encuentran un oasis, no se quedan a vivir en el oasis. No, o sea, el oasis es mientras sigo. Vamos a seguir viendo.
yo aquí me fui a buscar una imagen de palmerita y se las volteé. Sí, porque luego a veces somos cabezones. Entonces yo dije, a ver, pues voy por la palmerita y la volteo. Aquí está volteadita. Y aquí están más. ¿Sale? Palmeritas para arriba, palmeritas para abajo, palmeritas cortaditas. Y regresamos. Que no se nos olvide. ¿No? Palmeritas, palmeritas, palmeritas por aquí, palmeritas por acá. Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Un en blanco. Bueno. Para entender el mundo antiguo, tenemos que desaprender, porque nuestro pensamiento está basado en experiencias, creencias y teologías muy distintas a las suyas. Nosotros estamos ya muy influidos por Aristóteles, por los padres de la iglesia o por la mística judía o cristiana. ¿Sí? Puse aquí la mística judía porque es la que alimenta luego la mística cristiana. Los textos de la Biblia hebrea, que es lo que tenemos para el acercamiento al pueblo hebreo, tiene capas editoriales y mitología. Capas editoriales, como cuando haces un prólogo y alguien te le cambia palabras, ¿no? Haces un prólogo y alguien cambia palabras porque le parece que quiere poner otras. ¿Sí? Con este cambio quiero decir que la Biblia tiene no solo, fíjense bien, no solo es que los escribas eran los únicos que escribían, sino que luego los compiladores, como ya estaban muy arruinaditos algunos textos, había que reescribirlos y al reescribirlos, caray, esto que dice aquí, estamos proponiendo el monoteísmo y aquí habla de la diosa Ashera, ¿qué hago? Ay, pero no puedo quitar este libro, es muy importante. Ya sé, voy a poner que eran nefastos los adoradores de Ashera. Los adoradores de Ashera eran los malos. Lo decide alguien que está haciendo la recopilación de textos en una nueva formulación ideológica. Siglos después de que fueron escritos, siglos después de que sucedieron las cosas, siglos después. ¿Sí? Cualquier estudioso serio del libro se los va a confirmar. Estudioso serio. ¿Sí? Se los va a confirmar. Entonces, pues vamos a seguir, pero entienden esto de capas editoriales y mitología. Mitología ya les dije, el caballo de Troya, y capas editoriales le cambio. Satanizo, le llamamos satanizar. Bien, esto les mandé un PDF, esto lo tienen en el PDF, así es que no se preocupen mucho por esto. Vamos a hablar de ello, pero lo tienen en el PDF que les mandé desde la clase pasada. Asherah, llamada también Atirat en Ugarit. Ugarit, volvamos a lo que les enseñé, es un vecino. Ugarit es vecino de... Es que el pueblo hebreo eran un montón de tribus. Estuve averiguando cuántos hay acá, cuántas personas viven en el pueblo de Ajijic. Bueno, y no me dijo en el 2020, pero me dijo en el 2010 el Google y resulta que eran como 10,000. 10,000 en Ajijic. Yo vivo acá en Ajijic, una parte de la ribera de Chapal. 10,000. Las ciudades más grandes del pueblo hebreo tenían 5,000 personas. El promedio eran 2,000. Las chiquitas eran 500. Era un pueblo chiquito, hecho de muchos pueblos. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Esto es maravilloso, ¿eh? Quitémonos nuestro rechazo, los que lo tenemos ay, por su culpa. Quitémoslo, porque lo que voy a decir es maravilloso. ¿Cómo diablos llegaron a ser el libro más importante de la literatura universal? Por no meternos a la religión.
A ver, se habían preguntado, ese pueblo pequeño, ese pueblo que eran en su mayor parte siervos, fueron esclavos de los egipcios, estaban todos desperdigados, por eso resulta que eran las 12 tribus de Israel. En la formulación mítica, en la Biblia nos cuentan las 12 tribus de Israel, son los 12 hijos de que era, se me fue de cuál, a ver, son Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. ¿Qué onda? Que luego Jacob se cambió de nombre a Israel, por eso andaba buscando el nombre. A ver, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a ser? ¿Cómo llegaron a ver? Porque el Vaticano, es decir, el Vaticano, todo lo que está detrás son los hebreos, ¿no? ¿O de dónde se sacan todas las formulaciones del catolicismo? Del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Alguien no sabe la división de la Biblia? No importa, no se sientan mal, porque ahora luego a la juventud ya ni les cuentan a Adán y Eva ni nada. ¿Alguien no conoce la división de Antiguo y Nuevo Testamento en qué consiste? ¿Todos lo conocen? ¿Sí? Ok. Lo antiguo es antes de Cristo y nuevo es después de Cristo. Son narraciones anteriores al nacimiento de Jesús y narraciones posteriores. ¿Cómo le hicieron? A ver, híjole, las narraciones son mitos muy poderosos de todo lo que nos pasa. ¿Cómo lo hicieron así? Todas las narraciones son mitos superpoderosos de lo que nos pasa, pero como como luego quisieron que fuera historia para validar un cierto poderío, no nos dijeron que son símbolos y todos pueden ser leídos desde cualquiera de los niveles. Y el nivel trascendente tiene mucho. Bueno, vamos a seguir. ¿Sí están? Cuando yo enseño esto, o sea, están impresionadas como yo. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegó ese pueblo pequeño, pobre, de pastores nómadas? Ellos no vivían en ninguna de las zonas fértiles, ellos andaban en el desierto y además tenían ellos una visión negativa de la ciudad. Su visión de la ciudad era negativa. ¿Por qué? Porque la ciudad era Babilonia. ¿Sí? Babilonia, donde estuvieron prisioneros. Oigan, pobres, prisioneros de Egipto, prisioneros de Babilonia. A ver. Pues luego, si estuvieron con Egipto, seguramente muchas de las cosas que vieron en Egipto estarán en sus formulaciones míticas y muchas de las cosas que vieron en Babilonia estarán en sus formulaciones míticas, pero si los oprimieron, ¿cómo estarán? Como contrarias. ¿Estamos de acuerdo? Como contrarias. Porque les hicieron daño, porque estaban en Babilonia, les destruyeron su templo y se los llevaron a Babilonia y se llevaron a la élite. Pues, ¿qué iban a hacer? Nada, pues, la ciudad es lo peor, ¿no? Lo peor. Estoy dando clase. Hermosa, te hablo luego, besos. Te hablo luego. Besos. Bye. Ay, la nieta se me olvidó. Se me olvidó descolgar. Y la nieta que les digo que me habla diario. No, y la vocecita, me rompe el corazón la vocecita. Ay, dice, ay. Bueno, entonces, volvemos. Antes de que Abraham, que está datado probablemente, y no es que Abraham como hombre, sino todo lo que representó, todo lo que representa Abraham, que es el patriarca, datado más o menos entre el 2200 y 1700 antes de Cristo, lo cual deja un margen muy grande de siglos. Antes de que Abraham emigrara hacia la tierra que sería conocida como Israel, ¿sí? Una tierra que entonces no era Israel, que entonces no era conocida como Israel, una tierra que era simplemente tierra. Asherá era reverenciada como Atirat, acuérdense que Atirat estaba en Ugarit, que eran unos vecinos, la diosa madre de la tierra y la fertilidad.
Al entrar en la tierra, los antiguos israelitas la adoptaron, lo cual es también totalmente natural, ¿sale? Y le pusieron por nombre el equivalente hebreo Asherah. A ver, ¿cómo que la adoptaron? Pues, si ustedes están sedientos y llegan a un oasis donde hay agua, donde hay tranquilidad, Asherah, que es la madre dadora de vida, nutridora, tiene relación con lo positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de manera natural y automática, yo les estoy hablando de que la satanización vino mucho tiempo después. La satanización aquí, en este tiempo, no hay satanización porque ni los han hecho prisioneros los egipcios todavía, aquí ya, bueno, de hecho lo de los egipcios hay una duda de que haya sido realmente cierto, pero aquí todavía no estaban en Babilonia, eso sí nos queda claro. Aquí todavía no estaban en Babilonia, ¿sale? Antes de Babilonia, ellos tenían la imagen de la diosa y las mujeres adoraban a una diosa madre, una diosa de la tierra. Las excavaciones de Ugarit, ciudad portuaria cananea del segundo milenio antes de Cristo, volvieron a situar en el mapa a la diosa Asherah, cuyo emplazamiento se había perdido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las excavaciones recientes desenterraron a Asherah. Se acaba de desenterrar a Asherah porque esas excavaciones en esa zona mostraron, llevan como 3,000 figurillas descubiertas. 3,000 figurillas. ¿Es poquito? 3,000 figurillas. En lo que parece ser una religión del hogar. Pero también, en lo que parece ser una religión del hogar, o sea, ubicadas en lo que parecía ser como cuando tienes tu crucifijo, pero también en la Biblia aparecen algunos versículos donde están ubicadas dos imágenes en los templos. Una, porque Asherah tenía esposo. Una del esposo de Asherah, que era él. Si saben que en la Biblia también a Dios muchas veces se le llama él, ¿verdad? Y luego Yahvé tiene varios nombres, pero él es uno de los nombres del Dios de los hebreos, él. Y es el esposo de Asherah. Pero Asherah, déjenles cuento. Esto sí se los tengo que contar bajito. Es que parece que tenía 2 esposos. Parece que no era uno. Parece que eran 2. También parece que Baal. ¿Han oído a Baal en la Biblia? Baal, las estatuas de Baal. Bajó Moisés de ahí arriba, ¿sí? Con las tablas de la ley. ¿No? Con las tablas de la ley. Moisés es el del Éxodo, bajó. ¿Y qué? ¿Y a quién estaban adorando los otros? A Baal. Sí, baja y dice, ¡ay, están adorando a Baal! Y rompe las tablas, se enoja. ¡Ay, yo les traía las tablas! Porque era un peleadero por mejor con mi Dios, mejor con tu Dios. Era un peleadero como ahora. Mi Dios es el que vale, no el mío, no el tuyo. Era un peleadero de dioses porque sentían que pelear por su Dios era pelear por sus causas. Por eso era tan importante que vieran este video, porque este video ya es a donde hemos llegado en esta formulación de unidad. Ya no es tu Dios, mi Dios, o tú crees o no crees, o tú perteneces a esta religión o tú eres ateo. Ya es más allá del nombre, más allá del nombre. Seguimos. Así es que se desentierra y entonces, pues, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con todas estas figurillas? En la zona donde hubo contacto con el pueblo hebreo, Dios mío. Sin duda la presencia de una divinidad hebrea suscita de inmediato la cuestión acerca de hasta qué punto
eran monoteístas los israelitas. Esto fue lo primero que tuvieron, este fue el primer gran problema de este hallazgo, de estos hallazgos, que ya fueron hace algunos años, pero ahorita los estudiosos ya están a todo lo que dan con esto en el mismo Israel, en las universidades de Israel, en el Museo de Israel están las estatuillas y ahí está. Entonces, pero ¿cómo? ¿Que no eran monoteístas? ¿Que no era un único Dios? ¿Cómo? Y para colmo no es solamente Baal, para colmo también una chica, Ashera, y otra, Anat, y bueno, otras más. Parece evidente que la variedad de estatuillas halladas representando a Ashera, así como su culto en la región, contradicen la prohibición bíblica de crear ídolos. En consecuencia, es fundamental realizar una distinción entre el libro religioso de las clases dirigentes en la metrópolis y la religión popular, tal y como se practicaría en las comunidades rurales, de las cuales formaba parte la mayoría de los israelitas. No todos eran reyes ni sacerdotes. Además, hay que recordar que en las comunidades rurales del mundo antiguo, la alfabetización era prácticamente inexistente. Los mismos rudimentos de la escritura no se extendieron hasta el siglo VIII a.C., cuando algunos ya eran capaces de escribir sus nombres, números y algunas palabras necesarias para el comercio, pero no una obra literaria, no un poema, no un mito, lo cual distaba todavía mucho de la capacidad de leer o escribir el nivel literario que encontramos en la Biblia hebrea. Una religión cercana. De ahí que la religión del libro practicada en las ciudades hubiera tenido poco significado en las vidas de los que vivían en las zonas apartadas. Por el contrario, las comunidades rurales, los nómadas en el desierto, los que los puse a ustedes, andar por el desierto, llegar al oasis. ¿Qué iban a hacer al llegar al oasis? Adorar, Dios mío, yo me muero de sed. Yo me muero de sed y de repente llega el agua. Ay, como nunca han estado con mucha sed y el agua no saben qué rico se siente, o comer. Entonces es un contacto con esto que es divino, que nos da vida, que nos mantiene, que nos sostiene. Inevitable, ¿no? Inevitable, pero no es el contacto del templo formal, el templo al que llevaban ya en forma, cuando se habían convertido en ciudades, al que llevaban sus cabritos, que se los llevaban al sacerdote para que los sacrificara en honor a, y a veces en honor a Yahvé, y bueno, luego a veces los sacerdotes eran demasiados cabritos, entonces pues sacrificaban uno y se quedaban con 20. ¿Sí me cachan? Los sacerdotes eran un montón ¿y para qué mato todos estos cabritos que me trajeron? Pues déjame, quemo uno y les digo que ya quemé y que ya el Dios está, eso me lo estoy imaginando, ¿eh? Pero sí, pero también seguramente, ¿verdad? Porque no tenemos constancia de que todos los sacerdotes hayan sido lindos, buenos. A lo mejor había unos abusadorcillos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, con la actualidad es mera coincidencia. Es muy probable que ¿dónde me había quedado? Las comunidades rurales tenían sus propias creencias y practicaban su fe de manera local, incluso en sus casas, haciendo uso de estatuillas y otras figuras. Es muy probable que alguna forma de religión popular hubiera pasado de generación en generación hasta ser integrada en las creencias domésticas de la vida cotidiana, sobre todo, pues, si estaban mezclándose, porque se estaban mezclándose. La arqueología nos responde. Por tanto, si la Biblia fue redactada por y para la clase dominante, ¿cómo podemos conocer la religión del pueblo? Tal y como se acaba de indicar más arriba, encontramos restos arqueológicos que nos ayudan a ordenar el rompecabezas. Pero paradójicamente, en la misma Biblia podemos hallar rituales practicados por las comunidades rurales. O sea, también no solo la arqueología, también la misma Biblia nos cuenta, ahorita les voy a leer. De hecho, Ashera se menciona al inicio de la Biblia hebrea unas 40 veces por separado, si bien la mayoría para burlarse de ella.
Ay, pues sí, pero la mencionan 40 veces. No todas, no todas es, bueno, ahorita les explico. La otra historia. La mayor parte de los redactores bíblicos estarían descontentos de que Ashera, o la reina del cielo, como se le menciona, se presentara al mismo nivel que su paredros, pareja masculino, Yahvé. Y en repetidas ocasiones trataban de romper esta asociación. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque Yahvé, porque terminó llamándosele Yahvé a él, que era el principal dios del panteón cananita. Con todo, a pesar de estos esfuerzos, espérenme, no solo eso, hay lo que le llamamos, ¿cómo se llama? A los nombres en base a los dioses. Ay, se me fue. Son estos nombrecitos raros, pero bueno, Betel es una piedra que se llama Betel, el lugar se llama Betel porque es una piedra donde se le apareció, donde sintió la presencia de Dios. Entonces es el, Bet-El, Israel. ¿Sería algo parecido a una advocación? No, no es advocación, es teofórico. Ya, gracias Ana Jazmín, porque al preguntarme me lo abriste. Se llaman nombres teofóricos, que indican que la zona está tomando el lugar del Dios. Israel, Betel, y así otras zonas que se siguen llamando así, porque era el Dios él. Gracias Ana Jazmín, porque me abriste el canal. Pero bueno, ya nosotros nos quedamos con Yahvé o Jehová o el Señor o Adonai o cada quien como le pone su Biblia, su traducción. De hecho, Yahvé se supone que este es un nombre que en medio de cada una de las consonantes lleva una vocal, pero la desconocemos porque esto ya es una cuestión como teológica, desconocemos el nombre de Dios. ¿Sale? Lo desconocemos porque hay una cantidad, ya lo explicó Borges en uno de sus cuentos, hay una cantidad inmensa, y también en el péndulo de Foucault se explica una cantidad inmensa de mutaciones posibles de vocales, de manera que es muy difícil conocer el nombre de Dios. Esta es una cuestión mística. Esto realmente es bonito, no lo conocemos, no lo podemos conocer. No está en nosotros, es tan grande, es tan inmenso, que ¿cómo lo vamos a conocer si nosotros somos mortales? ¿Cómo vamos a conocerlo? Siempre pongo este ejemplo, ya saben, yo tengo pequitas, ¿no? Esta pequita está intentando entender la clase. Esta pequita intenta entender la clase, no puede. Entonces nosotros intentamos entender a Dios, ¿cómo? ¿No? Por eso es la mística de que no podemos pronunciar el nombre. Con todo, a pesar de estos esfuerzos por parte de la élite de romper, quieren divorciarlos, el matrimonio de Ashera con Yahvé, su unión aparece ya consolidada en una antigua bendición hallada en diversos lugares arqueológicos de la zona. Esto se encontró hace algunos años y hay todo un libro que habla. Esto está en el PDF, lo tienen, pueden volver a ese PDF y leerlo. Yo les dije que lo leyeran en línea porque luego no sé si bajarlo les afecte. Entonces no quiero ser causante de que tengo ningún virus en sus compus, pero léanlo en línea. Se extrajeron unas bendiciones donde están Ashera y él. Resulta particularmente importante Kuntiyet Ahrut, ese es el lugar de cruce de caravanas israelitas de los siglos 9 a 7, recuerden que va hacia atrás, y su, al parecer, santuario adyacente, descubierto en las excavaciones de 1975 y 1976 en el noroeste del Sinaí. Sáquenle, matemáticas. 1975 y 76. Son como 45 años, ¿no? ¿Por qué se los estoy enseñando hasta ahora? ¿Por qué esto está sabiéndose hasta ahora? Son 45 años. Híjole, es que estas cosas son como tallitos atravesando el asfalto. El asfalto de las creencias. ¿Cómo que Yahvé tenía esposa, Dios mío? Ya luego,
en la historia de las religiones, luego los judíos, que todavía estaban, bueno, a lo mejor conectados con este eco, pues se les ocurrió que la esposa de Dios es Sofía, la sabiduría. Y entonces en toda la cábala, en la cábala más antigua, se le llama a Sofía la parte, ya ni siquiera la esposa, la parte femenina de Dios. Sale Sofía, la parte femenina de Dios. Cuánta cosa, ¿verdad? Y de todo eso no saben todo lo que se deriva. No saben, la cábala es preciosa. Esto, bueno, siempre me ha gustado desde que descubrí que Don Quijote era cabalista. Pues la cábala, ya luego daremos a lo mejor un tallercito de cábala, aunque es rompedor de cerebros, pero es bonito que nos lo rompan y lo volvemos a armar. Pero esto de que los dioses estén en pareja es algo muy natural para una mentalidad primitiva. El que los dioses estén en pareja es lo más natural para una mentalidad primitiva. Yo digo, no sé por qué para nosotros, pues ya nosotros seremos muy sofisticados, ya necesitamos esto de la energía y la unidad, pero como estamos analizando una mentalidad primitiva, es lo más lógico. Alguien no, o sea, no tiene papá y mamá. Y lo conozcas o no lo conozcas, porque a lo mejor pues por alguna causa de la vida no conociste o a uno o a otro que puede darse, pero lo tienes. Inclusive hay como una búsqueda adentro, si no lo conociste o no la conociste, hay adentro como una necesidad, ¿no? Y sabes que veniste de la unidad de un huevo y una semilla. Entonces, si eso está dentro de nuestra psique, miren, luego pasa que quieren separar las ciencias. En la investigación, los investigadores se empiezan a dar cuenta de todo lo que hay. Yo no digo que sea, no los estoy juzgando, ¿sale? No los voy a juzgar, pero es un hecho. Que se empiezan a concentrar y a especializar, empiezan a ser especialistas. Y al ser especialistas se desconectan de otros conocimientos, de manera que a lo mejor un especialista en una época, un historiador especialista en una época, de repente no le puedes hablar de otra época que tenga una relación en un sentido diacrónico. Ya saben, diacrónico es a lo largo de, ¿sí? Y sincrónico es ubicado ahí. Entonces yo siento que esta especialización desconecta de un montón de información que puede hacer reunir las piezas y darnos más. Pero como el especializarte implica estar nada más en algo, empiezas también a rechazar otras prácticas. Por ejemplo, el arqueólogo no quiere meterse con la psicología. No, porque es otro mundo y es inmenso. Bueno, algunos, porque otros sí. Entonces el arqueólogo dice, no, a mí nada más dame fechas, nada más dame ubicación, nada más dame las piedritas, nada más dame filología. No me des psicología, no me metas con psicología. ¿Cómo? Pero si yo necesito enseñarte la psique para que entiendas cuando encuentras una de estas figurillas, para que vayas un poco a imaginarte en la psicología de estas personas, para que trates de entenderlas no desde tu presente, sino desde formulaciones psicológicas. Entonces la psicología puede abonar. ¿Por qué creen que Jung fue tan importante? Jung. ¿Por qué se fue a investigar mitología? Se fue con los mitos, él que era un científico, y los mitos son, pues ya vieron, el pantano de los pantanos de la ciencia. Entonces yo creo que entre más disciplinas podamos integrar, aunque no seamos especialistas en todas, pero que tengamos conocimiento, es mejor, ¿no? ¿Dónde encontramos a Asherah? Bueno, Asherah aparece 40 veces en la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, y por supuesto no aparece ninguna en el Nuevo, y en 9 libros. Estos son los libros donde la vemos, es el Éxodo, Deuteronomio, Jueces, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Mical y Segunda de Crónicas. Además de una posible mención, está discutida, pero la presentamos en Oseas 14:9. Acá nada más les puse los libros, no les puse los versículos, ¿sale? Si quieren luego les paso, ahorita aquí tengo algunos versículos para leérselos.
En primer lugar, hay que distinguir también entre el término Ashera, que es femenino y que nos remite a Ashera, y Asherim, que ya es que hacían estatuillas. Y entonces esas estatuas es, digamos, una especie de poste sagrado, un poste, una representación de Ashera, pero es un poste. Y a ese le llamaban Asherim, que es plural masculino. De esas 40 citas, 19 son en masculino plural Asherim, usualmente traducido por postes sagrados o troncos. Y efectivamente Asherim, a mí hasta me suena, esto no lo investigué, pero aserradero, no sé, igual y no. Efectivamente Asherim parece ser un objeto manufacturado de madera, como aparece en diferentes referencias bíblicas. Bien, esto no. Bien, a ver, vamos. Aquí está una pareja que no se ha entendido bien. Todos conocemos parejas que primero se amaban, luego no. ¿Qué va a decir el de ella? ¿Y qué va a decir ella de él? A ver. Ustedes dicen que yo soy linda, pero ¿qué creen que diría mi ex? ¿Que soy linda? Pues, o sea, son visiones. Eso pasó con Ashera. ¿Sí? No pudieron hablar los que la querían porque no sabían escribir. ¿Qué hicieron? Estatuillas. ¿Qué dejaron? Estatuillas. Porque eso sí sabían. No sabían escribir, pero eran artesanos. Eso sí sabían. Eso dejaron. Y en la Biblia lo que tenemos es pasajes donde dice que deben ser destruidas las imágenes de Ashera. Miren, aquí está Ashera. Miren, les voy a enseñar dónde está Ashera. Bueno, ya vieron que tiene pechitos y los leones y está sosteniendo toda este es un incensario, ¿no? Esto se encontró en el templo. Y la que está abajo sosteniéndolo todo con los leones, sosteniendo, por cierto, también el arbolito. Aquí, ¿sí? Aquí está más cerca. Le llaman la diosa de los leones. ¿Se acuerdan otra diosa que está con 2 leones? Ishtar. Aquí tenemos a Ashera. Miren, las estatuillas, qué bonitas. No sé, me llegó un silencio. Estamos en presencia de una de las estatuillas que alguna mano hace miles de años construyó para, se interpreta que haya podido ser para darle salud al hijo enfermo, para tener hijos, para que la tierra fuera, para que hubiera lluvia, por favor, porque si no había lluvia no había alimento, o para que los animales tuvieran muchas crías, para lo que quieran, pero ahí tenemos otra vez, se sostienen los pechos cargados de vida. Ahí tienen otra figurilla de Ashera. Aquí la tienen, luego platicaremos, parece que tiene en su vientre 2 hijos porque hay una historia, está triste, porque hay una historia donde estos 2 hijos, uno es el de la luz y otro es el de la oscuridad. Miren su carita. Esta historia luego se las cuento, pero está triste. Porque hay historias que cuentan que desde el vientre de su madre se andan peleando. Algo así como Caín y Abel. Miren, esto es de los egipcios, pero ya vieron que es un árbol. Ya en otra clase, nada más que en la clase del jueves, vimos un montón de imágenes de los egipcios donde la diosa salía del árbol. Ya las vimos. Esto es contemporáneo, ¿eh? Estas son imágenes contemporáneas, con postes, pero son imágenes contemporáneas en homenaje a Ashera. Si ven que abajo son las raíces. Miren, pues, este es un naos del siglo X antes de Cristo. Naos, el naos es una especie de templito, pero chiquito, ¿eh? Es como es chiquito, se le llama naos.
Es una especie de cuartito, de dormitorio, de templito, ¿sí? Miren, miren, vean lo que va a tener este templito. ¿Ya vieron lo que tiene? Este es de otro lado. Miren lo que tiene, una diosa Ashera adentro. Miren, tenían, esto se ha desenterrado, templitos chiquitos en las casas y adentro la diosa Ashera, por eso algunas de las figurillas estaban acá adentro, y un ave. ¿Se acuerdan lo que les mostré de las diosas ave? Miren, el ave y los leones. Arriba el ave y abajo los leones. Y así estaban estas de Egipto, porque tuvieron contacto y adentro estaba la diosa, adentro del templo. Es decir, que en casa hacían sus pequeños templos. Los textos de otra época no para juzgar, sino para comprender. Los libros de otra época intentando colocarnos en el contexto, ¿sale? Esperen. Les leo. ¿Qué horas son? Bien, tenemos poquito porque si quiero... Les leo algunos... Miren, yo tengo de hecho 3, pero ahorita aquí tengo nada más 2. Tengo la de Jerusalén. Perdón, y la latinoamericana. ¿Cuál tienes tú, Juliana? ¿La segunda? Tengo La de... dos. ¿También tienes Tengo 2? una que es la Biblia de nuestro pueblo y una que era de mi papá muy vieja, muy antigua. Si alguien más tiene Biblias, váyase por ellas para que comparemos. Primera de Reyes, recuerden que Reyes es primera o segunda, Primera de Reyes, capítulo 15, versículo desde el 10. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Absalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de Ashera. ¿Qué pasó, Ana Jazmín? ¿Qué dice el tuyo? ¿Dice algo diferente? Sí, bueno, en la parte de sodomitas yo tengo prostitución sagrada y me llamó mucho la atención. Sí, ahí es donde más le hacen sus cambios, porque nosotros sabemos cómo sodomitas es el hombre y acá le ponen prostitución sagrada y es la mujer. O sea, ya desde ahí lo que está queriendo decir es que eran estos antiguos cultos a la diosa madre. Pero qué bueno cuando tengan... repito, ahorita te doy... ¿En qué es? Reyes 1, ¿en dónde, perdón? Es el capítulo 15, pero nos vamos a ir hasta el versículo... Ahorita vamos en el 12. Dice, porque quitó del país a los sodomitas, acá Ana Jazmín tiene la prostitución sagrada, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca, o sea, una reina ya no pudo ser reina, de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Ashera. ¿Cómo dice con ustedes? Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Sí? Vamos a otra. Y que son muchos, les digo, no voy a darles todos. Esta. Seguimos en Primera de Reyes, nos vamos hasta el 18. Seguimos en Primera de Reyes, avanzamos poquito, esa trae varios, Primera de Reyes, los libros más antiguos traen más menciones, por supuesto. El de Génesis fue de los últimos que se escribió, aunque esté al principio. Vamos. En esta Primera de Reyes, capítulo 18, vámonos al versículo 17. ¿Ya? Versículo 17, capítulo 18, Primera de Reyes. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal, o sea que había muchos, y los 400 profetas de Ashera. ¿Qué tal? Los 400 profetas de Ashera. Acá en mi Biblia cuando nombra Ashera, o sea, no la nombra, dice los 400 profetas de los
bosques. Ah, vale. Y en la otra dice que en el bosque buscó la estatuilla la madre, Maca. Ah, Nombra como bosque. ¿qué tal las traducciones? Ujú. ¿Qué tal? Pero todavía bosque, pues es madera, Tiene que- pero tú madera. ya te quedas con bosque, ¿no? ¿Qué tal este está? Y los 400 profetas de Ashera que comen de la mesa de Jezabel. Déjenme ver en este otro mío cómo dice. Primera de Reyes. Dice, ahora bien manda que se reúnan conmigo en el Monte Carmelo todos los israelitas y los 450 profetas de Baal, a quienes mantiene Jezabel. Aquí desaparecieron. En esta desaparecieron completamente a las 400 profetizas de Ashera. Pero, ojo, como estoy con un maestro de hebreo y se está leyendo la Biblia en hebreo, allí está. Si aquí la desaparecieron, si nosotros pues tuviéramos la paciencia, yo no la tengo para aprender hebreo, allí lo podrías leer tal cual. Estas traducciones que nosotros tenemos, bueno, si saben cómo ha sido la traducción de la traducción de la traducción, ¿no? O sea, la primera traducción, o sea, fue que al griego, es más, muchas de las traducciones fueron cuando se van a Babilonia prisioneros, se olvidan de su lengua. Es como si, vamos a suponer que nosotros tenemos que irnos a ¿qué quieren? ¿A qué país quieren? Ah, iba a decir Estados Unidos, pero no. Vámonos a, ¿qué? Otro país que si quiere aprender su lengua. A Francia. Nos tenemos que ir a Francia, ¿no? Y entonces, en 50 años, pues ya, mis hijos, ya a lo mejor el español no lo saben, ¿no? Si yo me voy a Francia y tengo en Francia a mis hijos, es más, y yo no les hablo español, y los niños, o les hablo español, pero los niños escuchan el francés. ¿Qué idioma van a hablar los niños? Francés. Entonces, acuérdense que ellos estuvieron prisioneros en Babilonia y ahí no se hablaba hebreo, se hablaba arameo, se hablaban otras lenguas, ¿no? Entonces, cuando ya regresan, pues ya regresan también con otra lengua, tratando de recuperar un hebreo que ya no era. Entonces, también en eso, ustedes pueden leer el Miosid. ¿Han tratado de leer el Miosid en su original? Es como otro idioma. Esto es un rollo. Esto es un verdadero rollo. No podemos permitir que un rollo nos enrolle. O sea, no podemos permitir que un rollo nos enrolle. Hay que ser lo más simples posibles y leer al corazón, ¿no? Las bondades, ser bueno. A ver, pues, pues miren, hay más. A ver, esta última. Esta es muy larga. Preparados. Segunda de Reyes. Esta es larga. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 23. Prepárense. Prepárense. Porque estas son las reformas de Josías. El rey Josías, cuando ya tienen que regresar y hay que... Ay, ¿sí supieron que hubo una cosa tremenda en ese retorno? En ese retorno de Babilonia. ¿Saben qué hubo? Aquí vemos puras mujeres. Nos va a doler. Los que se habían casado con mujeres babilonias, cuando estuvieron prisioneros en Babilonia, háganse de cuenta que ya regresamos de Francia y bueno, algunos chicos se casaron con francesas, pues para regresar a México tienen que abandonar a sus mujeres. Sí, ahí sabrá, vi tu rostro. Tuvieron que abandonar a las mujeres porque querían, solamente hebreos, entonces hubo el abandono de mujeres. Y en esa época la mujer no crean que era muy fácil que viviera sola, no crean que era muy fácil la independencia. Y estas son las reformas de Josías para poder tener esa identidad nacional que deseaban. Es inevitable que haya un cierto tono de juicio, pero tratemos de no. Segunda de Reyes, capítulo 23. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Ashera,
y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar a las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, también a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Ashera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Ashera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos, donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Beersheba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban en la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Todavía voy a leer más, pero quiero explicarles, porque yo sé que a veces esta información llega y necesitamos un poquitito de contexto. Este rey ya les dejaron volver a sus tierras. Lo primero es, chicas de acá, bye bye, pero ya que llegan a sus tierras donde habían quedado algunos, solo, de hecho, no se habían llevado todos, habían quedado algunos pastores, gente pobre que no se los llevaron prisioneros, porque eran pues más bien como, pues gente como de, muy sencilla. Entonces, cuando ya llegan todos de vuelta, vamos de vuelta a nuestra tierra, donde nos habían quemado nuestro templo, nuestro gran templo, el templo de Salomón, que fue quemado, pues ya vamos de regreso. El rey Josías llega y hace todo esto. Los que estaban ahí, que adoraban a Ashera, que tenían todavía estas costumbres arcaicas, fuera, porque ya nosotros vamos a imponer esta nueva visión de la religión. ¿Sí me estoy como explicando? Porque son diferentes tiempos y eso. Sigo leyendo. Entonces dice. Ahí voy. Pues está interesante, ¿no? Hola. Hola, hola. Hola. Nos dejó con la Biblia. Sí. Muy interesante. La verdad es que yo ayer que vi todo lo que es Ashera, como que sentí como un alivio pensar que pues todo es femenino y masculino, pero de hecho el cuentito de Eva y Adán, pues fue eso, ¿no? Que la mujer fuéramos señaladas, que pecaminosas, porque así le convino al hombre. Perdón, no soy feminista ni nada, pero pues el hombre ha sido el que ha manipulado toda la vida, por eso es que estamos tan desordenados, creo yo, pero a mí me quedó así con mucha satisfacción decir, ay, qué bueno que, o sea, que haya esa pareja desde que, pues, que el mundo es mundo, ¿no? Para mí fue así como una liberación, la verdad, de pensar que no nada más podía ser la parte masculina. Y creo que eso me gustó muchísimo, el pensar que había una diosa, sobre todo fertilidad, el de la tierra, o sea, súper importante porque esa imagen pues, se quitó porque bueno, el hombre seguirá siendo machina hasta los fines del fin del mundo, pero porque nos fueron cambiando la ideología de que éramos menos que el hombre. Eso fue lo que no me gustó, pero me gustó que sé ahora que somos igualitos y que teníamos el mismo valor. Eso fue lo que me pareció cuando vi lo de la historia de Ashera. Me encantó, me encantó. Pues ya, solitos ustedes empezaron a compartir un tema fuerte, pero para cerrar un poco es entender que Ashera pertenecía al culto más cercano a la familia, al culto más cercano a la gente simple, sencilla, conectada con la tierra, conectada con necesidades inmediatas,
y Yahvé pertenecía más entonces al culto del sacerdocio, del templo, del rey. Yo digo que valdría la pena entender, primero por qué se divorciaron y tal vez volver a unirlos, porque no se trata de que tampoco quedemos separados de todo el proyecto masculino, que tiene también muchas cosas buenas, gracias a la escritura, por ejemplo, que se dio a través de los escribas, pues conservamos todo esto, pero es nuestro deber hoy, en el día de hoy es nuestro deber, pues volverlos a casar. En realidad en la antigüedad tampoco es que estuviera ella solita, Baal era el dios del clima y su semilla, cuando hacía el amor, la regaba sobre los campos. Entonces era muy bonito imaginar a Baal, que ahora para nosotros la palabra Baal es, debido a los versículos bíblicos, como sinónimo de monstruo. Demonio. Ajá, de demonio. Y en realidad era el dios que fertilizaba la tierra, fertilizaba a Shera. Entonces ya veremos un poco más. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Ya estaban, me gustó lo que escuché. ¡Ay! Ahí la tienes, ahí tienes a... ¡Qué hermoso, Abby! Hice mi versión. A ver, déjame ponerte en grande. A ver, habla. Hice mi versión de la diosa. Aquí la tengo ya en mi casa. Oh, ¿Qué tal? Luego te mandaré la fotito. ¡qué preciosa! Mira, ¿la hiciste ahorita, Abby? Ya la tenía bocetada desde una de las clases que nos diste. Me inspiraron las grullas y las estatuillas con su carita de ave. Entonces me encantó la idea y ahorita con la clase que diste dije, no, la tengo que terminar. Y mira, la cabecita exacto de ave, sus pechitos, su cuerno de la abundancia, sus frutos, bueno, qué bonito. Qué bonito. Yo decía que viva el arte, los artesanos, porque gracias digamos, a las esculturas y a lo que se encontró, conocemos de la mujer de él. Exacto, Juliana, puedes sentirte orgullosa de lo Porque ahí mirábamos la Biblia y cómo se esconde, ¿no? En el bosque, como las brujas, ¿viste? Oye, sí es cierto, desde ahí, a lo mejor desde ahí viene la idea del bosque, las brujas, bien. Y de quemar, Y de quemar. ¿Te acordás que decíamos por qué quemar? No me acuerdo si era en la otra clase o no. Sí. ¿Por qué se quemaban? También ahí viene, a lo mejor desde ahí viene el quemar. Magdalena, levantaste la mano, adelante. Sí, lo que pasa es que en la película de Gladiador sacan unas figurillas, no sé si vieron esa película, y en una de María Magdalena, que estuvo hace poco de moda, también las mujeres cargaban sus figurillas, y ahora entiendo qué es lo que cargaban ellas. Tenían sus figuritas escondidas siempre, y ahora entendí por qué lo hacían. Y de la primera vez que lo vi fue que en el Gladiador, que era un negrito que traía la familia, era hombre, mujer y los niños. Y en la película de María Magdalena, ella tenía, las mujeres tenían escondido entre sus cosas una figurita de una diosa, y ahorita entiendo quién era. O sea, esas películas tienen todavía como, hablan de las figurillas antiguas. Esas dos películas me acuerdo perfecto. Eso es lo que quería compartir. Muy bien, muy bueno. Hay que ir a... La de María Magdalena ¿es la de Netflix o porque hubo otra, la de la tienda roja? Otra que quiero verla. No, fíjate que yo un día que estaba viendo, no recuerdo si estaba viendo algo en Amazon, no recuerdo, y venía la película de María Magdalena, así como muy padre, la tengo, inclusive la compré porque me llamó la atención. Y la del Gladiador, incluso creo que todavía está en Netflix. Es una excelente película y ahí sacan mucho las figurillas, sobre todo cuando está él en la cárcel y está el negrito, le acerca las figurillas y cómo las entierran en la tierra para que no se las encuentre. Entonces, ahí fue donde yo empecé a ver las figurillas y con María Magdalena, la última película, voy a buscarla y voy a decirles qué edición y cuándo salió. Exacto. A mí se me hizo muy buena película esa, la última, no de la que está en Netflix, no. Una que compré, le digo, por casualidad la encontré
en Amazon. Voy a fijarme bien cómo, de qué año está. Es casi de lo último que han sacado de María Magdalena. Está muy buena la película. Y Ajá, voy a buscarla para pasarles los datos. sí. Gracias Magdalena. Bueno, De nada. dice, sí, Cari, es la que yo vi, la miniserie de La Tienda Roja también es muy buena y si alguien puede verla también, muy recomendable porque refleja las costumbres de las mujeres, su encerrarse, pues La Tienda Roja, muy padre esa. Esta sí está en Netflix, ¿no? Adelante, Giselle, tienes una duda, adelante. Así. Hola, me presento. Hola, Giselle. Bueno, estaba viendo que pues todas las figurillas tienen como un simbolismo, ¿no? Por todos los elementos que tienen y así. Y me llamó mucho la atención que vemos que Ashera e Ishtar tienen dos leones. Y me he fijado que en la mitología nórdica también está Freya, que tiene dos gatos. Entonces, me llama mucho la atención la figura del felino y quería saber si, pues, usted maestra o alguna de ustedes sabía qué es exactamente lo que esa figura simboliza, pues. Bueno, lo que es el león concretamente es el rey de la selva, nos llega así con esto del rey de la selva, es decir, es el animal más imponente de su reino. O sea, el león sería el más imponente de su reino porque entre varios leones pueden inclusive animales más grandes destruirlos. Entonces el león es por eso le decimos nosotros el rey de la selva y nos viene de allá. Si la diosa está sobre el león, ¿qué indica? Yo no quiero decírtelo. Si él es el rey de la selva y la diosa o la figura femenina está con sus dos pies plantada, como son también las imágenes que vimos que está Shera y al lado los leones, ¿qué está diciendo? El león está apoyándola, ¿no? Con ella, no está contra ella. Entonces tiene todos los poderes de la naturaleza con ella, incluido el más poderoso. Las mitologías, todas tienen un fondo común. En realidad, aquí lo que estamos haciendo es mitología comparada. Por eso tú cuando recuerdas que también están los felinos presentes en otras deidades de otros lugares, estás haciendo ya lo que se llama mitología comparada. Ya te estás yendo a pensar que debe de haber un fondo común que está alimentando todas las historias y que a lo mejor ya no es el león, pero es un felino, ¿no? A lo mejor ya no es ese, pero es un felino, es una figura que está representando pues por ahí lo mismo. Ahora, ¿es San Pablo? A ver, corríjanme si estoy mal, le decían el gran león de Dios, sí era San Pablo, ¿verdad? A San Pablo le llamaron el gran león de Dios, otra vez así como el animal más poderoso. ¿Sí? Como creo que era San Juan Bautista. ¿San Juan? San Juan Bautista. ¿También? ¿O era San Juan? Según yo era San Juan Bautista, pero no me das mucho caso. A lo mejor eran los dos. Bueno, pues o uno o los dos, pero es el gran león de Dios, o sea, era como bien poderoso. Creo que San Pablo, porque era el que andaba persiguiendo, inclusive, que andaba persiguiendo y se convierte, ¿no? Creo, pero bueno. Ana Isaura, ¿te sirvió la respuesta, Giselle? Ah, mira, qué bonita estás, Giselle, y qué bonito lo que tienes ahí atrás. ¿Qué es? A ver, lo que tienes ahí atrás. Es un tapiz. Oh, qué bonito. Son las fases de... ¿Qué es? De la luna. Anda. Qué bonita, ya. No te habíamos visto. Bienvenida. Adelante, Ana Isaura. Le quiero sumar a Giselle. En India, me parece, hay una diosa que se le llama Durga, pero a una diosa, la diosa, se divide en diferentes arquetipos. Entonces, la misma diosa se divide en varias diosas para identificar la característica o la cualidad de esa gran diosa. Y esta cualidad de esa gran diosa se llama Durga y está sobre un león. Y el león está representando, según me explicaron, el ego, pero el ego dominado, el ego equilibrado. Entonces,
Durga está muy plácida, muy contenta sobre su león y el león está tranquilo y es un símbolo de la disciplina